Vamos con la temática de hoy, ¿sí? El relato fantástico. Bien, el relato fantástico, siempre los relatos, no solamente relatos fantásticos, siempre los relatos tienden a causar un efecto en el lector, ¿no? Quieren causar efectos. Pues la escritura siempre quiere causar un efecto. El caso del relato fantástico, ¿qué pasa? El relato se va construyendo sobre un mundo realista, ¿no? Que nosotros como lectores lo identificamos como el nuestro, digamos, ¿no? Y que inesperadamente, ¿qué pasa? Irrumpe ese mundo real en que conocemos algo sobrenatural, un elemento sobrenatural. Entonces eso genera como una duda, ¿no? Como que rompe la certeza de la realidad, decir que es real o es algo sobrenatural. Y este es el efecto que crea, esa duda es importante. No sabemos si sucedió por algo sobrenatural o algo real, no lo podemos explicar por las dos cosas, por una o por otra, ¿no? Queda como esa duda, y ese es el efecto que causa el relato fantástico. Es lo más importante, ¿no? Después Todorov, digamos, este sería el relato fantástico puro, lo que dice Todorov. Ya quedó medio viejo Todorov. Pero también está el fantástico extraño y el fantástico maravilloso. Yo les dejo igual todo esto, este material, eh, en PDF, ¿no? Obvio, todos los conceptos están en PDF. También van a ver que taché algunas partes, porque no son importantes, lo saqué, pues son actividades o cosas que hablan de otro tema. Ustedes lean lo que no está tachado, ¿no? También básicamente tiene varios temas el fantástico. Por ejemplo, los dos mundos, la existencia de dos mundos, las historias de los fantasmas y eso, ¿no? Como la existencia de otro mundo paralelo al nuestro. También la ruptura de nuestro mundo. Cuando se rompe la ley establecida, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, el espacio, viene a romper eso. Digamos, por ejemplo, las historias de sueños proféticos, ¿no? Un sueño profético, una profecía. Entonces el sueño nos dice lo que va a pasar. Entonces ahí rompe el tiempo y el espacio, digamos. También la amenaza otra temática es la amenaza del otro. Cuando lo sobrenatural está en guerra con lo real, ¿no? La intrusión de lo imaginario tiene como fin destruir a los personajes. Por ejemplo, las historias de monstruos. Y también está la amenaza del yo, cuando el sobrenatural, digamos, diluye el propio yo, la noción de lo que es real para mí, para el yo, ¿no? Esas son algunas de las temáticas generales. Después van a ver que hay un apartado que dice núcleos narrativos. Los núcleos narrativos, lo importante es que hay acciones principales y acciones secundarias. Las acciones principales son las que se relacionan directamente con los personajes y el conflicto de la historia, ¿no? Son los que hacen avanzar la trama hacia el final, ¿no? Va avanzando, son las cosas importantes que hacen que llegues al final. Después están las acciones secundarias, que son las que retardan el avance de la trama. Pero también generan esta incertidumbre, ¿no? Esa pausa importa mucho. Porque si yo voy a contar algo importante, ¿no? Y antes de contarlo hago una pausa, lo que diga va a tener otro peso. Entonces esas cosas está bueno tenerlas en claro a la hora de leerlas, ¿no? Porque a veces decimos, che, mirá esto que pasó acá, no. Está generando algo, ¿no? Esta pausa genera algo. Después está, bueno, siempre hay un principio, un desarrollo y un final. Esto me imagino que ya lo vieron, ¿no? El principio siempre se presentan los personajes, se conoce un poco. En el desarrollo aparece el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Si nos presenta una situación, ¿no? Nos viene presentando una situación normal, los personajes. El conflicto viene a romper esa cotidianeidad. Eso que está pasando como normal, viene el conflicto, lo rompe y le da un giro a la trama a ese conflicto. Hay que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? En el final. Acá lo llama el detonante y el clímax, que es más o menos lo mismo, ¿no? El detonante sería el conflicto, ¿no? La presentación y el conflicto, y el clímax es cuando se termina de resolver ese conflicto, digamos. Siempre presten atención que lo tachado, bueno, yo lo taché, no lo van a poder leer igual. Todo lo que no está tachado lo tienen que leer. Después hace, digamos, en lo que mandé, hay como una pequeña introducción de los
digamos, en la historia argentina de los escritores más importantes del fantástico. Yo creo que los más importantes son Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Bioy Casares. Son como acá en Argentina, ¿no? Antes obviamente hubo fantástico, pero acá en Argentina no se conocía mucho en esa época. Estamos hablando de la década del 30. Y ellos fueron los precursores. Cortázar también, porque lo había nombrado antes, Casa Tomada. Pero Cortázar es posterior, ya de los 60, 70. Bueno, ellos fueron los que introdujeron acá en la Argentina el fantástico, ¿no? Y sobre todo Borges. Lo que pasaba era que en ese momento el realismo era muy importante, la tradición, ¿no? El realismo, contar todo. Digamos, la novela o el relato psicológico, ¿no? Lo que pensaban, reflexiones. Y Borges dice que eso es chato. Dice, hay que buscar otras cosas, hay que salir de lo que es real, ¿no? Para contar. Y de hecho, las cosas que se cuentan, ¿no? Como por ejemplo acá lo fantástico o el terror, por más que aparezcan cosas no reales, también cuentan cosas de la realidad, ¿no? Esto es muy importante. Por otro lado, van a ver, el cuento se llama, van a ver primero un poco de información y después va a venir el cuento. Fin de curso de Mariana Enríquez. Tienen que leer ese cuento y luego resolver la actividad que viene después de ese cuento. Fíjense que ahí está el contexto, quién es la autora. Presten atención a esas cosas, porque esas cosas yo después las voy a preguntar, ¿no? Porque es importante el contexto y quién es el autor del cuento. Después van a hacer un repaso por el impresionismo, naturalismo y expresionismo, que es justamente estas corrientes, viene a romper lo que decía antes, lo realista, ¿no? Viene a romper lo que es lo realista. Porque se venía con esa tradición del realismo, la psicología, y bueno, estas corrientes vienen a decir, bueno, hay otras cosas, ¿no? Se puede contar desde otro lugar. Y eso es lo importante. Y hay, esto es el impresionismo, el naturalismo y impresionismo, son corrientes que vienen a romper esta forma de escribir, ¿no? Esta forma de escribir que pone en alto lo real, digamos. Entonces dice, bueno, hay otras cosas, ¿no? Importantes también. Después van a ver que dice el terror y la sociedad, que más o menos vincula, ¿no? Que los relatos de terror empezaban a surgir en los momentos más terroríficos de nuestro país, por ejemplo el terrorismo de Estado, ¿no? El golpe de Estado. Ahí los escritores empezaron a escribir sobre el terror, ¿no? Entonces vemos que el fantástico, o sea, el terror es un subgénero del fantástico, ya lo había dicho, me parece, pero no importa. Vemos cómo el fantástico, por más que se salga de lo real, digamos, cuentas cosas de la realidad. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Luego de eso, van a tener actividades, hay algunas que las taché. Dice sobre el texto, tienen que responder la 1, la 2, la 3, la 4 y la 9. La 9 borré, dice, ¿creen que esta definición aplica para los cuentos decía otro cuento? Yo lo borré y Mariana Enríquez, ¿por qué? Esa la tienen que contestar ustedes también. Borré el otro que era Quiroga, pero nosotros no lo vamos a ver. Bueno, un poco rápido, pero si no el video va a tardar 3 horas, no es lo mismo que estar, ¿no? Frente a frente. Un poquito, un pantalleo de la clase. Igual, yo le voy a subir el PDF, quédense tranquilos, que tiene todo esto de lo que hablé, más detalladamente. Bueno, les mando un beso, un abrazo. Cualquier duda que tengan, me escriben al grupo. Y bueno, vemos cómo sigue la clase. Saludos.